Iniciamos Buena Salud gracias a quienes están en la señal de Saracay Televisión y también a quienes lo hacen mediante las redes sociales, @Buena Salud SD en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Consultas pueden hacer al número de WhatsApp al 09 88 300 121. Hoy vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están ubicados en Santo Domingo como punto distribuidor autorizados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. El número de teléfono es el 0990836326 y lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook, Camisería Inglesa SD en Instagram. Moda y estilo gracias a Camisería Inglesa. En nuestro programa de hoy nos visita nuestra querida doctora Yamilka Rodríguez. Ella viene de Colsalud, es especialista en nefrología y el tema que vamos a tratar en esta mañana es diabetes y riñón, nefropatía diabética. Bienvenida, doctora Yamilka, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablar de la diabetes y riñón realmente es como una pandemia. Usted alguna vez lo dijo, esto es una pandemia que existe actualmente y que lamentablemente todas las personas podemos ver asociadas a ello. Pero, ¿por qué hay que darle importancia a la diabetes para que no afecte o no exista una enfermedad renal? Sí, bueno, ya habíamos hablado en la oportunidad anterior sobre la enfermedad renal crónica y la importancia de la cantidad de casos que se ven a nivel mundial, y en el Ecuador es igual, de la misma manera. Y precisamente la principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial y en el Ecuador de la misma manera es la diabetes mellitus, seguida de la hipertensión arterial. Son las dos principales causas de daño renal crónico. Y la diabetes mellitus, cada día existen más pacientes que padecen de esta enfermedad crónica. Una enfermedad que ocasiona un daño importante a nivel del árbol vascular del paciente, o sea, va deteriorando a medida que el paciente va avanzando en el tiempo con la enfermedad, va deteriorando los vasos sanguíneos del paciente y fundamentalmente la microvasculatura, o sea, los vasos de pequeño calibre. Dentro de los vasos de pequeño calibre se incluyen los vasos del glomérulo renal, o sea, de los riñones. Y por supuesto, a raíz de este daño que ocurre en el glomérulo renal, van apareciendo entonces las afectaciones que tienen que ver con la enfermedad renal crónica. Y como hemos dicho en otras oportunidades, desgraciadamente, esta enfermedad es silente, o sea, el paciente no va a sentir síntomas hasta que está ya en un estadio avanzado de la enfermedad, que es entonces cuando acude al médico, y entonces quedan en realidad pocas cosas por hacer. Por eso la importancia del llamado a la población a que toda la persona que tenga un diagnóstico de diabetes mellitus, no importa el momento de la enfermedad en que esté, no importa el momento en el que se haga el diagnóstico, acuda, se haga ver, se haga evaluar la función renal y sepa cómo está el funcionamiento de sus riñones para en base a eso poder tomar medidas y prevenir la enfermedad. Nosotros pudiéramos contemplar o decir o asimilar de que si una persona que tiene un problema de diabetes, sea en cualquier estadio que se encuentre, podemos decir que una diabetes que está iniciando, tenemos que cuidar fundamentalmente la parte renal, porque en cualquier momento se puede ver afectada. Claro, así es. Se pensaba que la diabetes mellitus comenzaba a ocasionar daños a nivel del riñón a partir de los 5 a 10 años de evolución de la enfermedad. Hoy en día se conoce que desde el mismo diagnóstico de la enfermedad ya aparecen alteraciones a nivel renal. Ya el paciente comienza a tener lo que los médicos llamamos microalbuminuria, o sea, una expulsión de pequeñas cantidades de albúmina, de proteínas de la sangre, por la orina. Esa microalbuminuria va ocasionando daños a nivel de los vasos del riñón y eso nos demuestra que desde el inicio, desde el diagnóstico de la diabetes, no importa la edad que tenga el paciente, no importa el momento en que se diagnostique, desde el inicio debe evaluarse la función renal del paciente, debe hacerse exámenes de laboratorio buscando alteración renal o buscando evaluar en qué momento de la enfermedad renal se encuentra el paciente. En dependencia de eso va a ser el seguimiento, va a ser la conducta y va a ser todo lo que se va a trazar, toda la estrategia que se va a trazar de tratamiento con ese paciente a futuro. Eso lo hace el médico nefrólogo en la consulta de nefrología y el tratamiento del paciente diabético es un tratamiento también integral. No solamente incluye al médico nefrólogo o al médico internista para evaluar esta parte, incluye psicología,
ya que es una enfermedad limitante también muchas veces para el paciente y también necesita apoyo el paciente y la familia, y necesita algo fundamental que es la parte de nutrición, ya que el cambio en el modo y estilo de vida es esencial para poder llevar esta enfermedad con calidad de vida. Doctora, ¿cómo una persona que empieza a tener esta enfermedad de la diabetes, podemos decir, o muchas personas pueden pensar, yo tengo diabetes, pero yo me controlo la diabetes, yo me alimento bien, como sano, hago ejercicio, tomo medicamentos correctamente como me lo recomienda el internista o el médico diabetólogo? ¿Cuándo es el momento en que de pronto, siguiendo todo esto sin parar, haciéndolo consecutivamente, sin saltarme ningún protocolo que me indica el médico, cómo puede haberse afectado el riñón en su momento? ¿Por qué se afecta? Claro, la diabetes fundamentalmente lo más importante es el control metabólico, o sea, que el paciente tenga las cifras de glicemia controladas. ¿Por qué? Porque las cifras de glicemia cuando están por encima de los valores normales, ya entonces comienza a afectar los vasos sanguíneos. Ahora bien, el desenvolvimiento de la enfermedad de la diabetes va a afectar a la larga el vaso sanguíneo y va a afectar la función renal. ¿Cuál es el objetivo del seguimiento y cuál es el objetivo de la consulta? Detener o enlentecer esa progresión de la enfermedad renal. O sea, usted va a tener su diabetes, usted va a evolucionar, pero usted si está controlado, si tiene las cifras de glicemia controladas, si usted lleva una vida saludable, una dieta adecuada, hace ejercicio físico, acude a control, toma su medicación como su médico lo está indicando, usted va a enlentecer la evolución de la enfermedad renal. Por ejemplo, habíamos hablado que la enfermedad renal tiene 5 estadios. El diabético puede estar en un estadio 1, en un estadio 2, 3 de la enfermedad. Pero si hace todas las cosas como le indica su médico de cabecera y la evolución de la enfermedad es satisfactoria, él se puede quedar perfectamente en un estadio 2 o 3 de la enfermedad renal por muchos años y no evolucionar hacia el estadio 4 o 5 de la enfermedad renal, que ya son estadios donde se necesitaría apoyo de terapias de reemplazo renal u otro tipo de tratamiento más agresivo para el paciente. Muy bien. Al regresar del corte, doctora, quisiera que me conteste el por qué cuando ya se ve afectado la parte del riñón, que realmente esto, porque ya estaríamos hablando que son 2 enfermedades juntas. O sea, empezar a tratar la diabetes y empezar a tratar una función renal ya como que complicaría un poco al paciente. Usted acaba de comentarnos que es importante que pudiéramos como que frenarla, y si seguimos correctamente puntualmente todo lo que el médico nos dice, pues pudiéramos dejarla tal vez a un estadio 2, un ejemplo. Pero si esto avanza, ¿cómo puede una persona llevar 2 enfermedades juntas que son enfermedades realmente crónicas? Pero me lo va a responder al regresar después de esta pequeña pausa. Seguimos en Buena Salud, gracias a quienes están en la señal de Saracay Televisión. Con la doctora Yamilka Rodríguez hablamos de diabetes y también la función renal. Ahora, doctora, yo quería comentarle o preguntarle, cuando una persona ya tiene este problema que es diabetes y sin embargo ya vemos que afecta la parte renal, que como le decía, ¿cómo una persona puede llevar estas 2 enfermedades conjuntas? ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Cómo la persona puede de pronto tener un buen estilo de vida llevando 2 tratamientos conjuntos? Bueno, lo primero es ir a consulta, atenderse con el especialista para definir, como decíamos, en qué momento de la enfermedad está el paciente, en qué estadio de la enfermedad renal está y si ya hay afectación de la función renal, el paciente diabético. Eso es lo primero, hacer un estudio, el médico le va a indicar los exámenes de laboratorio. Nosotros fundamentalmente dentro de los exámenes hacemos biometría, urea, creatinina y hacemos examen de orina. Hay muchos exámenes más para estudiar la función renal, pero fundamentalmente esos. Ahí el médico va a evaluar en qué momento de la enfermedad está el paciente y en dependencia de eso es el seguimiento. El seguimiento de pacientes integral, como decíamos, donde no solo actúa el médico nefrólogo, sino el resto del equipo multidisciplinario, y un papel fundamental juega la familia del paciente en el apoyo desde la casa al paciente.
Ahora bien, el tratamiento incluye no solamente tratamiento medicamentoso, o sea, medicamentos, que en la actualidad hay muchos medicamentos que se están utilizando para enlentecer el progreso de la enfermedad renal crónica y disminuir eso que hablábamos de la proteinuria, fundamentalmente la expulsión de proteínas por la orina, que es muy dañina para el paciente, y de alguna manera tratar de ir deteniendo el progreso de la enfermedad renal en el paciente diabético. Pero no solo es la parte medicamentosa, también, y un papel fundamental, en toda la literatura se menciona, juega el cambio en el modo y estilo de vida. Y pareciera que reiteramos y reiteramos, pero es que es fundamental. ¿En qué sentido? La dieta, qué puede y qué no puede comer el paciente diabético que tiene además enfermedad renal crónica, en dependencia del estadio en que esté, es el tipo de dieta que puede llevar. Hay dietas que tienen que ser restrictivas en la parte de la ingesta de proteínas de origen animal, o sea, el paciente tiene que disminuir la ingesta de proteínas para enlentecer el progreso de la enfermedad renal, es un ejemplo. Hay dietas, por ejemplo, hay alimentos que el paciente no puede consumir. Para eso, entonces, necesitamos el apoyo también de la parte del nutricionista, que es muy importante. Ahora, dentro del cambio de modo y estilo de vida también se incluye el ejercicio físico. Es un paciente que tiene que incorporar a su vida sí o sí la realización de algún ejercicio físico, y en ese sentido también hay que orientar al paciente. Y bueno, también el apoyo de la parte psicológica. Y fundamental el seguimiento en consulta, porque ¿qué nos pasa muchas veces? El paciente sí va al médico, el médico lo evalúa, le hace un screening o le hace una evaluación de su función renal, pero nunca más el paciente vuelve a consulta. Pasa un año, pasan 2, y cuando regresa entonces ya ha habido un progreso de la enfermedad renal, ya ha habido un avance, ya el paciente está en un estadio 4, en un estadio 5 de la enfermedad, y ya el médico entonces se siente frustrado también porque es poco lo que ya se puede hacer. Muchas veces la única recomendación que nos queda es terapia de hemodiálisis o terapia de sustitución de la función renal, porque ya ha habido un deterioro importante. Entonces es fundamental que el paciente no solo vaya la primera vez a la consulta, sino que haga un seguimiento periódico según lo indica el médico. ¿Con qué frecuencia? Va a depender del estadio de la enfermedad renal en que se encuentra el paciente. Por ejemplo, si usted está en un estadio 3, posiblemente su médico le diga, bueno, te voy a evaluar dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Si está en un estadio más avanzado, quizás lo evalúe en un mes. Va a depender de cómo el médico, el especialista en ese momento, decida, va a ser el seguimiento del paciente. Pero lo que sí no debe suceder es que el paciente entonces se pierde, no viene nunca más a la consulta, y entonces cuando regresa ya queda muy poco que se pueda hacer porque ya ha habido un progreso y un avance de la enfermedad. Y justamente lo que usted comenta es cierto. Hace unos días atrás, diré unos 5 días, nosotros también que trabajamos en el área médica, me recuerdo mucho de un paciente que lo atendimos hace un año, y este paciente que tenía un problema renal leve se perdió a sí mismo, y luego de un año aparece y se hacen los exámenes. Los exámenes salieron muy altos, muy alterados. Entonces el nefrólogo indicaba que sí, que el paciente se había perdido y que este paciente ya no era de un paciente de tratamiento, sino que era un paciente de que ya necesitaba la hemodiálisis, que realmente lamentablemente es así. Lo que usted comenta, ese punto muy interesante, que a veces nosotros podemos decir, no, mi enfermedad está bien, estoy, pero si yo me pierdo y no hago caso a lo que los médicos recomiendan, pues sucede eso. Le digo porque es alguien cercano de una amistad y lamentablemente fue así. O sea, yo le digo, es que no, tu papá no estuvo en los controles, en los chequeos que dice, y ahora el nefrólogo indica esto. Usted como nefróloga que ve a diario estos cuadros, usted ya dijo que tienen que tener el apoyo psicológico, el apoyo del nutricionista, el diabetólogo, el nefrólogo, el médico internista. ¿Cuál sería, doctora, las recomendaciones que daría al televidente que ve el programa, que de pronto están recién pasando por una diabetes y que de pronto no dejen descontrolar su diabetes y que no vaya a llegar esto a una enfermedad renal? Claro, la primera recomendación es asistir a la consulta del especialista y evaluar en qué momento de la enfermedad está. O sea, en qué estadio, si hay daño renal ya o si estamos empezando con la enfermedad renal. Eso es fundamental porque en dependencia de eso, alrededor de eso gira todo el tratamiento, gira todo el seguimiento del paciente. Una vez que usted va a la consulta, el médico lo evalúa, le indica en qué momento de la enfermedad está y le propone un esquema o le propone le hace una propuesta de tratamiento y de seguimiento.
Esa es la primera recomendación, asistir al médico. Segunda recomendación, cumplir todo lo que su médico le está indicando, ya sea desde el punto de vista de medicamentos y desde el punto de vista de modo y estilo de vida. O sea, los cambios que tiene que incorporar en su vida para llevar un estilo de vida más saludable y enlentecer el progreso de la enfermedad. En tercer lugar, no perderse de la consulta, o sea, asistir a los controles periódicos. Quizás usted no puede ir el mes en que el médico lo citó, pero usted sabe que tiene que asistir al mes siguiente, porque si se pierde de la consulta, si no asiste a consulta, inevitablemente la enfermedad va a progresar y no va a haber un control, no va a haber un seguimiento. Y también el paciente tiene que tener conciencia de su enfermedad y tiene que aportar también a la enfermedad, o sea, tiene que aportar a su modo, a su estilo de vida, a su calidad de vida, y eso lo hace cumpliendo con todas las indicaciones que el médico le está orientando. Y una cosa muy importante que quería acotar es algo que nos pasa también a diario, es el cambio constante de especialista o de médico, porque no estoy de acuerdo o no quiero escuchar el diagnóstico que me dio un médico, y por supuesto tengo derecho a buscar una segunda opinión, pero muchas veces en este cambio constante nos perdemos o el paciente se pierde en ese camino, ¿no? Y hay un retroceso en lo que se había avanzado quizás en la detención temprana de la enfermedad. Eso sí, es un punto muy interesante. Es verdad, a veces cuando uno tiene un médico de cabecera es continuar, porque ya el médico le conoce, ya sabe cuáles son sus, incluso hasta las debilidades del paciente. Usted dice, no, es que tú te gusta comer mucha carne roja y tengo que quitártelo, vamos a suplementarlo por esto, etcétera. Es bastante interesante que a veces tengamos, es verdad, tomar otro punto de vista sí es importante, pero debemos continuar con el médico de cabecera. Doctora, ¿dónde está Colsalud? ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿En qué horario están atendiendo? Para las personas que ven el programa puedan asistir. Sí, Colsalud, bueno, es una unidad de atención integral al paciente diabético. Es muy importante porque no solo está la especialidad de nefrología, medicina interna, nutrición, psicología, se toman las muestras de laboratorio, se hacen imágenes, todas estas cosas en una misma unidad, y es fundamental para el paciente. También cirugía vascular, ya que muchas veces los pacientes tienen afectaciones de la parte vascular también y es necesario la atención. Estamos ubicados en Los Rosales, etapa 1, calle Guatemala, y la atención es previa cita a nuestros números de teléfono y atendemos todos los días de lunes a domingo, pero siempre previa cita. Siempre con previa cita, ya saben, Colsalud integrado, que eso es importante, que todos los servicios estén integrados en un solo sitio para que el paciente se sienta más cómodo y no tenga que irse a otro lado. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros en nuestro programa. Esperamos tener otra próxima oportunidad. Gracias a ustedes, cómo no. A los televidentes que siguen en la sintonía de Saracay, no se desconecten de ella y recuerden que si van a la Río Lelia, vayan a Camisería Inglesa, que gracias a ellos vestimos el día de hoy. Ellos están como punto distribuidor autorizados en Santo Domingo, están ubicados diagonal Hospital del IES y su número de teléfono es el 0990-836326. En redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa Santo Domingo, en Facebook Camisería Inglesa SD, en Instagram. ¿Quiere vestir y lucir con moda y estilo? Vaya a Camisería Inglesa. Nos despedimos, sigan la señal y sintonía de Saracay Televisión y también síganos en las redes sociales. Si se perdió el programa, vaya a YouTube, que ahí puede ver este programa de mucha importancia. Hasta la próxima.